Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un análisis de El Hotel Budapest, la película de Wes Anderson del 2014. Tenemos un mapa conceptual que hemos preparado y la idea es usarlo como guía para explorar a fondo esta obra. Queremos ir un poco más allá de esa superficie colorida y tan simétrica y pues poder ver qué hay detrás, la historia, los personajes, los temas y por qué esta película con este estilo tan suyo, que deja esa marca tan particular. Y pues lo primero que nos atrapa pues es la parte visual, es algo inconfundible y es curioso esa estética que parece de un cuento y tiene como unos toques de comedia y tiene unos toques como melancólicos muy sutiles, pero entonces empecemos por el dónde y el cuándo. Esta historia pues se narra en Subroca, en Europa Central. La acción principal pues ocurre en 1932, pero la historia nos llega contada desde 1985 por un escritor que la oyó en 1968 del propio Cero Mustafa, que ya en ese entonces pues era dueño del Gran Hotel, pero era un hotel que ya estaba en decadencia. Y pues esa es una estructura que es fundamental, es como una estructura de capas de esas muñecas rusas, donde uno saca una y después sale otra, y es un acto de contar en la memoria misma y lo fascinante es cómo esa historia se va cambiando de acuerdo a cada narrador. Y pues esto sería como una versión de cada uno de los personajes o destilada por el recuerdo, la nostalgia de cada uno de quienes lo cuentan. Y pues hablando de los personajes, pues el personaje central es Gustav, eh, y pues a él lo define la cortesía, el liderazgo y pues el sacrificio al final también, ¿no? Su dedicación al servicio es como un performance y digamos que su ética es como un código de honor, pues en ese momento en un mundo que se empieza a perder y su relación con Zero Mustafa, que es el Botones, pues es como la parte central de la película donde Zero pasa a ser como el aprendiz. Y pues junto a ellos también aparece otro personaje como Agatha, que con sus pasteles de Mendels resulta ser crucial para la historia. O, por ejemplo, también los malos, que representan la codicia y la violencia. Y me llama también la atención el gremio de las llaves cruzadas. Es como una de las invenciones dentro de la película que funciona como a nivel cómico, sobre todo en la parte donde se empiezan a llamar unos a otros y pues es como una especie de cooperación entre conserjes de manera secreta, pero simbólicamente es como muy potente, es como una red de solidaridad entre profesionales que contrastan como con el individualismo de los antagonistas. Es como una civilidad organizada contra la barbarie que se empieza a formar en ese momento. En el mapa también pues se destaca como esa lealtad inquebrantable que empieza a existir entre Mustaf y Zero, y pues eso deja de ser como mentor y aprendiz y pasa a ser más como a tratar de dejar su legado y es como si hubiera una relación paternal, pero digamos que Gustav le da Cero más que un trabajo, pues le da como una identidad, un sitio, un hogar y pues al último también comparte con él ese perfume que representa mucho. Y pues esa lealtad de Cero también hacia Mustaf es fundamental. Además, también, pues hablando de Cero, existe o podemos ver dentro de la película como esa xenofobia que existe. Y aquí es donde se pone como interesante también. De lo que vemos en el mapa, pues esta parte de nostalgia y memoria, en esa parte narrativa, en lo que tiene que ver con amistad y lealtad entre Gustav y Cero, pues es lo máximo. Y también aparece pues, el valor del arte, ¿no? Ahí donde aparece el cuadro El niño con manzana y el gran conflicto que hay ahí de parte o de fondo. Y digamos también que ya cuando Gustav cuenta su historia, como que digamos que la adorna, que para él es como una época dorada, pero pues en ese momento ya se encontraba, digamos que como a puertas de ese estallido que se estaba formando en ese lugar. Y pues la película parece como si fuera muy consciente de esa trampa, ¿no? De que cada quien recuerda las cosas como mejor las obtuvo.
como tratando de añadir su propio sentimiento a cada vez que se cuenta la historia. El niño con manzana, el cuadro que se encuentra dentro de la película y que en principio pues Gustavo y Cero desaparecen, es como ese MacGuffin, como ese objeto por el cual se rige toda la trama de la película. Ese cuadro pues es el que provoca como el desarrollo de la historia, donde empiezan a huir, donde empiezan a hacer alianzas, pero también simboliza pues la herencia cultural dentro del arte, algo valioso que se intenta salvar dentro de ese caos y esa codicia después de la muerte de su dueña. Representa también como una belleza, un legado, y pues representa algo más que esas peleas que hay por las herencias. Y algo también que, pues en el transcurrir de la película, digamos que simbólicamente empieza a aparecer, pues es esa ZZ que empiezan a aparecer por todo lado. Y pues eso nos recuerda más o menos como esa iconografía fascista. Y pues la película no nombra países ni regímenes, sino que utiliza como esa especie de símbolos para evocar, pues digamos en este caso la SS nazis. El tipo como muestra también las fronteras, la arbitrariedad, la libertad que representan Gustav, por ejemplo, aunque fuera idealizado, pues ese es como el contraste de esa ética de Gustav y digamos con el contraste de lo que encuentran en los trenes, de esa violencia. Ahora pues hablemos de la forma, del estilo visual que como inseparable del contenido de la película. Algo que se puede diferenciar ahí mientras uno va viendo la película es como el tamaño que toma la imagen dentro de nuestro televisor o dentro de nuestra pantalla. Es algo muy interesante, ¿no? Usa un formato cuadrado en algunas escenas, como para la historia principal, y luego pasa como a una escenas panorámicas para donde trata de recrear los 60 y también a una pantalla como más estándar dentro de la historia que se cuenta en los años 80. Y pues esto sensorialmente, a que muchas veces no lo notamos, pues nos ayuda a meter como en la composición, como en la manera de contar la historia, como en el espacio y también pues las paletas de colores que utiliza, ¿no? Colores pastel y como esa simetría que utiliza en todos los planos. Y pues digamos que esa estética debe tener como alguna funcionalidad. Y digamos que se va creando como un universo propio que se va o que se nota al instante. Y esa manera tan cuidada con que contrasta con la violencia que se presenta, con la pérdida, con la melancolía que van presentando. No es que esa estética oculte como esa violencia, sino que como que la resalta y es como si tratara de mostrar esa tragedia, esa violencia, eh, amortiguándola con los colores que utiliza dentro de las escenas. Además que, digamos que también en la película podemos evidenciar de que algunas escenas ya pasan a ser como si fueran parte de una fábula, como si fueran parte de un cuento. Notamos que algunas escenas no son reflejo literal de la realidad, sino que tratan de hacernos ver que la manera en que está siendo contada, pues la persona que la cuenta le está como añadiendo su toque propio, su toque personal. Y digamos que ese tipo de escenas y el colorido y todo lo que él le pone a la película, pues ayuda como a contar esa historia de esa guerra, de ese fascismo que se está presentando durante esa época, pero de una manera como maquillada. Es una manera como de procesar esa historia por medio del arte. Y los símbolos visuales que se nombran en el mapa, pues también son como muy potentes, ¿no? El hotel, que representa como a esa Europa que está en fulgor, pero que también empieza a apagarse, los trenes, las fronteras como lugares de peligro y de control, y los pasteles de Mendels, que son como una metáfora, que son bonitos, que son hechos con precisión y que parecen como una arquitectura, y a la vez representan como esa delicadeza, esa belleza frágil, pero a la vez son como vulnerables, ¿no? Se pueden romper, se pueden destruir fácilmente y son como esa civilidad que Gustav intenta mantener. Es bonita, valiosa, pero pues es muy frágil ante esa fuerza bruta, ¿no? Y debajo de todo este estilo, la película también lanza críticas sociales, ¿no? El mapa
podemos ver que apunta hacia la xenofobia que está sufriendo Zero, la burocracia opresiva, por ejemplo, esa escena de control en el tren, que es como significativa, ¿no? La humillación, la arbitrariedad del poder, como el miedo de ser refugiado, pues es una crítica que hace muy directa al autor. También hay como una sátira muy clara de la aristocracia de esa familia que se pelea por la herencia, con una codicia y como con una falta de escrúpulos entre ellos total. Es como lo opuesto a la aristocracia del espíritu que representan pues Gustav o por ejemplo la sociedad de las llaves cruzadas. La sociedad de las llaves cruzadas, aunque esté como idealizada y cómica, pues representa como un modo de conducta que se basa en el honor, la solidaridad profesional, pues que va más allá de las fronteras. Es como una utopía de cooperación en medio de ese mundo que va hacia el conflicto. Y pues ahí se valora como ese cuidado y ese valor por los detalles, ya sea dirigiendo un hotel o haciendo uno de los pasteles o ayudando a uno de sus colegas. Y pues todas estas situaciones son representadas en la película sin que se ponga seria la película, ¿no? Esos recursos que utiliza, como ese humor y ese ritmo que utiliza, que son como de farsa, dentro de la película, pues son constantes. Y digamos que eso hace parte de la genialidad del autor, ¿no? Que es capaz de mostrar esas cosas tan crueles contrastadas con cosas tan suavecitas y libres como los pasteles, como su ética, como ese amor que se está creando entre él y Cero. Y pues que no, ese contraste como que no es tan marcado dentro de la película, o digamos mientras lo vemos, pues no hay un contraste marcado en ese sentido. Y pues eso hace parte de su genialidad, ¿no? Pero usa el humor, la aventura y esa estética como vehículos para hablar de cosas como la pérdida, la injusticia y el acceso del totalitarismo. No es que trivialice los temas, sino que ofrece una perspectiva diferente, que es como más soportable y que uno puede reflexionar y pues no necesariamente tiene que caer como en el melodrama. Entonces, si tuviéramos que resumir como el legado o el significado principal que sacamos de este mapa conceptual, pues diríamos que por un lado pues está el impacto estético puro y duro, el estilo que ya se convierte como en un estilo cultural y que es muy reconocido. Y pues más allá de eso, pues el Gran Hotel es como una reflexión muy personal sobre la memoria y sobre cómo contamos las historias para preservar lo que amamos o lo que hemos perdido. Es como una fábula sobre la resistencia de la dignidad, de la belleza, de la conexión humana y es como una lealtad entre Gustav y Zero frente a la barbarie y lo hace como revisando un pasado europeo en agridulce y pues que también profundamente es muy humanista. El Gran Hotel es como deslumbrante visualmente, pero sobre todo es muy complejo y utiliza su estructura para explorar la memoria, la lealtad, la fragilidad y la importancia de agarrarse a la belleza y el cuidado por los demás, incluso pues cuando todo se está poniendo como oscuro. Es como una mezcla de comedia, aventura y melancolía. Y pues, como lo decíamos, la historia llega o es contada o filtrada por Cero, luego por el escritor y al final, pues, por la muchacha que está leyendo el libro, ¿no? Y cada capa, pues, va añadiendo distancia y pues cada capa también va agregando una distorsión. Nos podríamos preguntar en esos recuerdos contados dónde quedaría la verdad o simplemente la verdad es esa forma en la que nosotros decidimos recordar con esa belleza con omisiones, con estilos y pues para cada uno de nosotros pues sería como una única verdad de ese pasado que puede que esté perdido y que se ha ido modificando a través de cada uno de los personajes que va contando la historia.